buenas tardes, bienvenidos a Polos Opuestos en este día, martes 28 de agosto. Cuesta hablar porque Francisco nos trajo unos alfajores. Muy bueno estos ¡Qué alfajores. cosa más buena! ¿Cómo estáis, Francisco? Muy bien. Lavingrado no está. Lavingrado se ha ausentado. Exactamente. Debe estar buscando algún terreno para Para una torre. una vivienda social. ¿Eh? Pero Dicen que no sabe si es la dehesa o en San Damián. Pero tú y yo sabemos que la lucha continúa, así que aquí estamos, al pie del cañón, está pasando Con de todo. Muchas cosas. Sí, muchas Pero cosas. quisiera empezar, Bárbara, con el proceso inédito que un conjunto de diputados denunció al fiscal Abbott. Ese proceso ya empezó. Ustedes saben, auditores, que el procedimiento, porque esto es inédito, por varias razones es inédito. Primero, porque el Ministerio Público en Chile es desde el año 2005, o sea, hace 13 años se estableció en todo Chile. Segundo, porque el fiscal nacional, que es hijo de ese Ministerio Público, es un cargo nuevo, no tiene más de 13 años. Tercero, porque a diferencia de otras funciones del Estado, la forma de destituir a un fiscal nacional es distinta a como se destituyen los ministros, los intendentes, etcétera, que no es una acusación constitucional, como pasa con otros. Que vamos a comentar más ratito. Exacto, sino que este procedimiento es que, en este caso los diputados, una parte importante de los diputados del Frente Amplio y también del PS, el PPD y el PC, acusan de notable abandono de deberes al fiscal Abbott. Entonces, lo que hace, una vez que se reúne la firma, se le denuncia ante la Corte Suprema. Esto motivado principalmente por su supuesto actuar o mal actuar en casos de financiamiento irregular de las campañas políticas, principalmente. Precisamente, exactamente, lo aclararemos minutos después, es por las reuniones que tuvo el fiscal Abbott con el entonces senador Hernán Larraín, actual ministro de Justicia de la UDI. Antes de ser elegido. Antes de ser elegido. Una reunión con Guido Girardi también. También, muchas. Claro. Pero en este caso particular es la reunión donde se supone que Hernán Larraín le había pedido un tratamiento preferencial al senador de la UDI, Iván Moreira. Claro. ¿Ya? Y otra de las razones que ellos argumentan es esta declaración, cuando él hizo la cuenta, ¿te acuerdas? De los jueces de izquierda. Los jueces de izquierda. No, estoy hablando del fiscal nacional. Sí. Cuando él, yo creo que se malinterpretó lo que él dijo, porque lo que él dijo, o lo que yo creo que él quiso decir, se refería a que estos procesos tienen que ser rápidos. Los procesos que tienen involucrados a políticos tienen que ser rápidos porque eventualmente podrían, de alguna manera, torpedear o manipular las fuerzas de la mayoría. O la minoría. ¿En qué sentido se refiere esto? Y tiene toda la razón. Imagínate nosotros, Francisco, como oposición, empezamos a acusar a otros parlamentarios, logramos su desafuero y los eliminamos, en el fondo los neutralizamos, no pueden participar en el Congreso. Nosotros ahí ganamos tiempo porque podemos tener una mayoría sobre los otros y lo mismo para todos los lados. Así es, pero el procedimiento es que la Corte Suprema designa un ministro que es como que lleva el caso, que es el ministro Carreño. Y ayer empezaron los alegatos, los testigos, de una y otra parte. Claro, empezaron a fiscales muy conocidos. Porque además la parte acusadora también le pide, en este caso al investigador, el ministro Carreño, que cite a determinadas personas. Y por lo menos ayer fueron varios fiscales que han estado involucrados en investigación de platas políticas. Claro, casos bullados. Y todos dijeron que no habían recibido presión alguna del fiscal nacional, por una parte. Y seguramente un testigo presentado por la defensa del fiscal nacional, que es muy importante, creo que se llama Marta Herrera, que es como la que está a cargo de la unidad anticorrupción, les sostuvo al ministro investigador que ella estuvo presente en las reuniones de Abbott con el entonces senador Hernán Larraín y que el fiscal Abbott, delante de ella, y por eso testificó, habría dicho que no puede intrometerse en las investigaciones que hacían los fiscales regionales. Ahora, súper fácil, para que se entienda clarito, Francisco, lo que lo están acusando principalmente, así como en chileno, es que supuestamente él habría intercedido para bajarle el perfil y eventualmente eliminar o dejar ya en el pasado todas estas causas y que terminaran ojalá en nada. Eso es de frente lo que lo están acusando. Y lo que estamos viendo es que los fiscales están atestiguando que él nunca les presionó, ni les mencionó, ni en ningún caso les dijo cómo tenían que actuar respecto a esos casos. Bueno, ¿cómo termina esto, ciudadano? Bueno, hoy declaró out. Sí, claro.
termina una vez que ya están todos declarando. Todos declaran, uno y después otro. entonces el ministro Carreño le informa a sus pares, los miembros de la Corte Suprema, y estos votan. Si le encuentran razón a los diputados denunciantes o le encuentran razón al fiscal nacional. Y, muy simple, ¿Sí si o le no? encuentran razón a los diputados, el fiscal tiene que renunciar. Y si le encuentran razón al fiscal, todo sigue igual. Pero interesante porque es inédito. Ahora, esto es inédito, pero está contemplado en nuestra legislación. Ah, no, O sea, obvio, está totalmente dentro de la institucionalidad Pasa que te vigente. digo que es inédito porque nunca habíamos tenido un sí. fiscal nacional y por otra parte nunca se había acusado a un fiscal nacional. Claro, nunca hayamos llegado a esta instancia que va a tener que llegar al jurado para que le digan si le creen o no. Ahora, vinculado Ahora, a este ¿qué tema es? está el de la otra acusación Sí, que pero- es completamente distinta. Pero para cerrar ¿qué se dice? ¿Qué se convence en el ambiente? ¿Que es probable que esto no llegue a mayores o no? Yo creo que la defensa de Abbott de es bien Abbott. sólida, de Abbott. Sobre todo si todos los otros fiscales y están sobre todo si diciendo los fiscales dicen que no se ha que metido nunca en se su metió caso. y no hay ninguna ¿Ya? evidencia. Pero hay que esperar, porque finalmente Sí, por supuesto. no sé si son 21 ministros los que hay día, si está el pleno en la Corte Suprema, pero ellos van a votar, hay plazos a esto, no hay indefinido. Bueno, ahí está uno de los casos. Un caso. Y el otro caso, El de la acusación El de la constitucional acusación. contra 3 ministros de la Corte Suprema. que ya se inició su proceso, También. que también tiene días, normas, plazos. También liderada por el Frente Amplio. Muchos, no solamente el Frente Amplio. Pero ya la tuta. Se Sí, sumaron. pero ahí los 8 diputados del PC, los 8 del PPD de mi partido, los 19 socialistas, todos los del Frente Amplio, incluso algunos de Demócrata Cristiano. Bueno, incluso la UDI o parte de algunos UDI te decían, oye, nosotros también queremos. Mira que ya que empezamos a cuestionar, resulta que algunos de estos ministros siempre fallan por la izquierda. Así que podrían acusarlo exactamente por lo mismo, pero desde el otro lado, supuestamente. Encuentro complicado, hecho, complicado. Ayer el diputado Jorge Alessandri, en una entrevista que le leí la tercera, sostiene que hay entre 15 y 20 diputados de la derecha que estarían disponibles para sumarse a la acusación. Ahora, entendamos, ciudadanos, que esto sería una cosa inédita. Se destituyen 3 ministros, pero por podría, razones claro. completamente distintas. Claro, porque por un lado, Desde la oposición, desde la UDI dirían, es que ellos siempre fallan a la izquierda. Ah, exacto. Y desde la oposición, Pero, no es que ahora fallaron. esta vez fallaron, comillas, para la derecha. Claro, Increíble, ¿no? sí, increíble. Ahora, quiero darte un dato. Siempre quiero contar las cosas que hacemos Fíjate que ayer, todos los lunes se reúne la Comisión Política del PPD y por unanimidad, no hubo nadie en contra, le pedimos nuevamente a nuestros diputados que no voten a favor de la acusación, que es un mal camino. ¿Ustedes están de acuerdo con esta teoría que podría afectar el Estado de Derecho? No tan dramático. No tan dramático, pero No, sí, en el pero fondo no puede ser que por un fallo No, sí. hagamos esto. ¿Eso? Hay 1000 razones, pero hay una que es la más importante. Lo que nos interesa es revertir el fallo, no castigar a los jueces. Claro. Y fíjate que éramos como 20, ni uno en contra. Ahora, Heraldo Muñoz, nuestro presidente, tiene que comunicarle, iba a ser a través de una carta formal, a nuestros 8 diputados para decirle, mire, esa es nuestra opinión. Ahora, ellos tienen la atribución, pero es interesante, los llamamos a seguir el camino judicial, y el camino judicial se sigue, en este caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, y Heraldo Muñoz, presidente del PPD, con el apoyo de José Miguel Insulza, que es senador socialista, ya presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de hecho están convocados en las primeras semanas de octubre, los 3, para ir a hacer su presentación a Washington. Ese es el camino. Ya, porque con ese camino podrían revertir eventualmente el fallo. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo. En este caso, no. No, en este porque caso además tú, el daño institucional también. si ganamos la acusación, el resultado sigue sigue mismo, igual pero con ellos en la casa. y con ellos en la casa. Y además hay una muy buena columna hoy día de Patricio Zapata, donde habla un poco la historia de los jueces acusados y hace una referencia a la vez que fue destituido un ministro de la Corte Suprema. Fíjate que yo no me acordaba. Es un caso de derechos humanos. Cuando el año 92-93 el Senado terminó por acusar a 3 ministros, de los cuales uno solo perdió el cargo, Cereceda, el caso... Eso era por corrupción. No,
No, pues. Porque siempre se habla de corrupción ahí. Hay una equivocación. Lo escribe muy bien Patricio Zapata. Es que ellos fallaron en un mismo caso en 2 años de forma diferente. Ese sería un notable abandono de deberes. Es el caso de un detenido desaparecido que se llama Alfonso Chanfró, que, para no enredarnos ciudadanos, en un caso aplicaron el criterio A y 2 años después el criterio Z. Pero ambos criterios terminaban en la impunidad. Ahora, lo más increíble que yo no sabía es que cuando finalmente el año pasado se condenó a los asesinos de Chanfró, el que firmó la sentencia es el ministro Kinseviller. O sea, uno de los acusados. O sea... Ajá. Jodido, ¿no? Joder. Es que eso pasa, uno no puede quedarse en un Exacto, hay que estudiar más. hay que pegarle una miradita al Exacto, historial. es más de contexto esto, a diferencia de otras cosas. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. Ya estoy contando los días, los segundos para ir a Hotel Antumalal. Antumalal. Yo una vez se me arranco porque como tenemos la mitad de descuento ¿Viste? de los años. Sí, pues en el mes de tu cumpleaños tienes la mitad de tu edad de descuento, así que O sea, yo compro, cállate, negra, 65 años. Me siento de 48, pero tengo 65. Bueno, lo que importa es cómo uno se sienta nomás, ¿cierto? Y cómo uno se ve quizás a veces. Cierra los ojos, yo me veo como de 50, pero me siento de 45. Oye, además es muy interesante porque en mi caso sería el 32,5% de descuento. Muy demasiado bueno. Sustantivo. Súper bueno, así que ya lo sabe. Invite a alguien que cumpla harto años para que tenga harto descuento en Hotel Yo les cuento Antumalal. después a la Vin Grado y a ti que cómo es Antumalal, que es ser estupendo. Bueno, yo voy este fin de semana, así que... ahí te Tú lo va. contaste el lunes. Pues. Oye, un saludo a don Joaquín, padre. Un saludo a todos quienes Que sé que nos escucha todos los días y siempre le recordamos su segunda luna de miel en Antumalal cuando tenía 10 años de matrimonio. Cuando cumplió 10 años de matrimonio. Bueno, si usted quiere celebrar alguna fecha importante o simplemente ir a descansar, a gozar con la naturaleza, Hotel Antumalal de Pucón, simplemente una experiencia. Antumalal.com, ahí ingrese para que pueda hacer su reserva o buscar más información. Muy bien, Antumalal.com. También le contamos, como siempre, Te Observo, este servicio de monitoreo que está todo el tiempo mirando lo que ocurre en su hogar o su empresa y si ve algo raro, lo puede disuadir. Inmediatamente aparece la voz del suboficial roja del grupo Escorpión. Para que salga volando el pato malo y se acabó la cuestión. Exactamente. Teobservo.cl. Música libre. Muy barato, ¿eh? Muy barato, música Muy libre, una barato. plataforma de música. Ellos crean su propio contenido. Imagínense una especie como de Netflix. Mira. Entonces. No llegará el impuesto. No, acá está todo lo impuestos, Ya. todo en orden. Todos los derechos de autor también ya están pagados, así que le cobran baratito, se paga con la caja chica y puede disfrutar de todas las maravillas de música libre. Muy bien. Musicalibre.cl. Oye, Ya, lo otro, Bárbara, pero espera, que- es que en este mismo tema me llamó la atención, porque Ya. ya en la segunda vienen 2 abogados emblemáticos de derechos humanos, Sí. como lo describen ellos, que apoyan a los Supremos. ¿Qué son? Salazar y Sí, claro. Caucoto, entre otros. Ya habíamos hablado de muchos abogados penalistas, que casi todos están apoyando al final Sí. por lo que tú dices. Pero son o sea, interesantes esos 2 testimonios porque esos son abogados De derechos humanos. que nadie puede decir que son de derecha. defendieron la impunidad. No, o sea, si tú tienes abogados que han dedicado toda la vida a eso. a conseguir condena, en el fondo, Claro. a encontrar culpables, si ellos vienen a defender, o sea, hay que abrir... Quiero dar un dato a nuestros ciudadanos, ojalá que puedan ir. Fíjense que a propósito de esto, el PPD organizó para el próximo lunes, ni más ni menos, estamos cerquita, ¿Ya? a las 11 de la mañana el lunes en el ex Congreso Nacional, sala del Senado. Mira qué interesante, un conversatorio en que va Milton Huica, ex ministro de la Corte Suprema, Patricio Zapata, Es que salió hace poquito Milton Huica. y me acordé, y va Héctor Salazar. Mira. Para que conversemos sobre el tema de, no específicamente la acusación, pero Pero va a ser sin duda uno de los temas. exactamente. Así que el que pueda, auditor está por Santiago, pase entrada libre. Bueno, ellos están, como te decía, a favor de los Supremos, en el fondo, contra esto. Ahora, ¿cómo va a terminar esto? Mi impresión es que salvo que existan los 15 o 20 diputados de derecha, ahí se aprueba la Constitución. No, ahí se sería aprueba, increíble, ¿eh? ahí se aprueba la destitución. En todo caso. O sea, la acusación. O la sea, claro, destitución. claro, es que es fácil. Si se No, aprueba, espérate un poquito. Acuérdate que si tienen la mitad más uno de los presentes,
donde ayudaría mucho para conseguir la mitad más uno si hay 15 diputados de derecha, que por una razón completamente distinta, ya lo explicamos. Quieren cobrarle la cuenta a estos jueces porque han fallado muchas veces. Claro, si sacamos este fallo y miramos todos los de atrás, sale para atrás la derecha, entre comillas, si lo viéramos en ese binario. Exactamente. Entonces, la duda que vamos a tener el día de la votación, que a todo esto es el 11 de septiembre. ¿Cómo sigue esto? Se vota en la Mira, sala. el ya, 11 de ya, septiembre. ¿cómo sigue? Se vota, O sea, los ministros ya contrataron sus abogados, tienen que defenderse, tienen presentar que todos sus defenderse, antecedentes. después va una comisión de 3 diputados. Pero para No, resumir, es fácil, ciudadano. termina con un veredicto. No, termina con una votación en la sala de la Cámara. Votan los 155 diputados. Y es tan simple como... Si gana, si gana la acusación, pasa al Senado. pasa al Senado. Y el Senado son jueces. Claro. Los 38 senadores se transforman en jueces. Y si no, ¿qué hay nomás? Y si no, ¿qué hay? No pasa nada. No, pero es muy interesante, ciudadanos que nos escuchan, que finalmente podamos tener... Yo no creo que pase el Senado la acusación, ¿ya? La Pero duda el casi hecho que político va a ser No, imagínate que se comunistas junte y UDIs votando en lo mismo en la misma dirección. por un tema totalmente Por contrario. razones completamente distintas. Contraria, o sea, Exactamente. más que distinta, totalmente contraria. Bueno, así que ahí tenemos un Sería tema de- que hay que estar muy atentos, ciudadanos. Sería de alto impacto. Así es. Alto impacto. Bueno, Oye, pero lo falta otro poquito. interesante- Hablemos del sueldo, del salario mínimo. Que Espérate, está, pero que antes, arde. vinculado a todos estos temas, la democracia cristiana definió ayer un camino bien curioso. Decirle al gobierno que no van a actuar con ellos como gobierno en todo lo que no sea institucional. Es decir, van a recibir al gobierno en el Parlamento. Estoy hablando de la democracia cristiana como partido. Hablemos de la democracia cristiana y recordemos que todavía está el conflicto patente Con Luis Castillo. con el subsecretario de Salud. Luis Castillo, que ellos piden que lo remuevan porque a su juicio él habría encubierto la Ocultado, información. exacto, en el tema de Frei Montalva. Entonces, al final no sé cómo sea, porque yo creo que tengo la impresión, auditores, que el gobierno se firmó bien y no va a echar a Castillo. Entonces, No, y ¿sabes qué? Yo creo que a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, Con con Rojas. el ministro Varela, o Varela. claro, es que yo creo que son casos distintos, porque lo que pasó con Rojas, el ministro de Cultura, tenía un impacto muy fuerte en el mundo cultural. Sí, claro. En el caso de Varela tenía un impacto fuerte en la opinión pública. Así es, los bingos. Pero en el caso de Castillo yo no veo que esté pasando... No, sí, un tema de la democracia cristiana y obviamente... Y parte de grupos de salud, quizás el colegio exactamente. médico. El colegio médico seguramente lo va a sumariar. Pero piense que el colegio médico inició una investigación, pero la presidenta ya lo declaró culpable y dice que tiene que renunciar, que es poco serio. Sí. O sea, si pero tú vas a ese hacer otro tema Un que juez vamos no a puede ver prejuzgar. cómo es la conducta de la democracia cristiana frente a esta decisión del gobierno de no remover al subsecretario Castillo. Y tú me hablabas del salario mínimo. Sí, pues está todo pasando, porque ayer nosotros, cuando estábamos haciendo el programa, yo creo que todavía están discutiendo o votando, porque acuerde que el Congreso, en el fondo de la Cámara de Diputados y el Senado no habían llegado a un acuerdo, tuvieron que ir a una comisión mixta. Y Pero la comisión mixta votó. sí, porque ellos acordaron, en el 6-4. fondo, mantener los montos, pero sacando Acortar el plazo. la parte plurianual para no tener que volver a negociar. Expliquemos, ciudadanos. Es facilito. Es fácil. Una vez al año hay que reajustar el salario mínimo, que lo reciben más o menos 700.000 trabajadores en Chile, no es menor. Hoy día está en bruto en 276 el proyecto del gobierno, para resumir, el proyecto del gobierno aprobado por la Cámara y el Senado, pero yo voy a explicar cuál es la diferencia. Dice 286.000 ahora, Hoy día ya, en este mes, o sea, son 10.000 pesos. 10.000 pesos. Claro, y en marzo... Y el 1 de marzo del 2019 a 300.000. Y el gobierno quiere que esos 300.000 que se logran el 1 de marzo del 2019 lleguen hasta el 2021. No, lo que quiere el gobierno es que el próximo reajuste se haga con una fórmula que ya está incorporada. Un piso un 2%. Claro, entonces es como... Pero el 2021. Sí, pero es que el fondo es saltarse la negociación del Del 2020, 2020, que es año de elecciones. Sí, pero no es que no va a haber un reajuste, es que No, hay no, va una a haber fórmula. reajuste, claro. Claro, hay una nueva fórmula que se va a reajustar automáticamente y así no se va a tener que discutir ese año, pero igual se va a reajustar. ¿Qué quiere la oposición? ¿Y qué quiero yo? Pero no hablo por mí, digamos. La oposición dice, ningún problema, 10 lucas ahora, 276, 286, a 300 lucas el 1 de marzo del 2019,
pero volvemos a negociar el 1 de marzo del 2020. Claro. Entonces, Ahí está la por diferencia. eso, ¿cuál es la diferencia? Lo que propone el gobierno es que ese año el reajuste se calcula automáticamente, que sí va a haber, y lo que quiere la oposición y la CUT principalmente Exactamente. es no que se haga automático, sino que se vuelva a negociar. A negociar. Ahora, ¿cuál es el punto? Ese es un año de elecciones, las elecciones municipales, Claro. ¿ya? Y el segundo punto es que la CUT ese es como su hit del año. Si no negocia el salario mínimo, no tienen nada que hacer casi. Es el principal, no es el único, pero el No, pero es principal. el principal. Sí. el Entonces, principal. yo me pregunto, ¿qué pensará la gente en esta discusión? Acá, ¿cuáles son los La criterios? gente quiere que tenga el salario mínimo sea más contundente, ¿no? Obvio, pero dado que la cifra ya está acordada por todos y no está en discusión, en el fondo, ¿qué percibirá? Y yo he visto que están todos echándose la culpa entre ellos. Los parlamentarios le echan la culpa al gobierno, el gobierno le echa la culpa a los parlamentarios, y al final da lo mismo quién tenga la culpa. Sí, pero Si tienes razón llegamos tú. a fin de mes, la gente qué va a decir, a ver, ¿en qué topamos? ¿Por qué nos quedamos sin aumento? Pero eso es retroactivo después. ¿eh? No, si no pasa este mes, se pierde agosto y después parte Bueno, septiembre. vuelve a septiembre, claro. Pero pierde lo que podrían haber ganado en agosto. Entonces, para ser clarito, la diferencia entre gobierno y oposición no está en las 286 lucas de ahora, no está en las 300 lucas a partir de marzo, está en que si esas 300 lucas llegan al 2021 con un reajuste al medio del 2%, más un esquema, Sí, es 2 más 2,5, Sí, depende exactamente. de varios factores. y del crecimiento y la inflación. No, pero mira, es más fácil que dar la cifra. Es si el 2020 se reajusta con la fórmula o si se reajusta con una negociación nueva. Esa es la duda. Exactamente, Pero exactamente. tú no crees, Francisco, que la gente puede decir, oye, pero qué mezquino, o sea, ¿por qué no están condicionando el aumento a que ellos puedan figurar negociando o que puedan tener un interés político para el año de elecciones? ¿Alguien, o pensarán el gobierno está mal? O, ¿qué pensará la gente? Yo creo que Porque la cifra ya está, po. Yo creo que a los 700.000 trabajadores, hombres y mujeres que reciben el salario mínimo, quiere que el reajuste salga luego y ojalá negociar año a año para aumentarlo. Porque al final, ¿cuál es la lógica del gobierno? Si es entendible, yo lo entiendo. No quiere negociar de nuevo el 2020 porque, si bien no es plata fiscal, porque el salario mínimo lo paga todo el mundo, digamos, básicamente los privados, en la lógica de los equilibrios y el balance, no quiere negociar con la CUT el 1 de marzo del 2020. Tan simple como eso. Y la CUT lo que quiere es volver a negociar de cero, Ojalá todos los años. ojalá todos los años. Entonces, al final ese es el tema. Sí, pero ese es un interés de la CUT que beneficia a la CUT. ¿O en realidad No. la gente... Es que eso se pregunta a la gente. Po. No, pues la CUT lo que está tratando de decirle a todos los chilenos... Porque nadie... Es que no es un hecho que porque quiere la más CUT plata, ¿no? negocie significa que van a ganar más. Es cosa de mirar las negociaciones del último salario mínimo. Sí, claro. O sea, el comportamiento que ellos tuvieron en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet con el que tienen ahora o los que tienen antes es bien distinto. Es distinto. Salvo en el reajuste También- fiscal, que también se como lo pelearon tenían- con el Rodrigo Valdés. Que le dijo ¿no? Mario. Exactamente. También lo tenían distinto en los gobiernos de la concertación anterior. Así es. Le hacían la vía cuadrito. Así es. Bueno, pero lo concreto que ahí está ahora, no quiero enredar los auditores ciudadanos porque Pero tienen que hacerlo La- sí el- o sí o sí o sí rápido, Claro, porque porque este mes se acaba pasado mañana. el gobierno decidió aplicar el veto. Esto no es frecuente. ¿Ah? A ver, ¿cómo se lo explicamos en fácil? El veto es una atribución que tiene el presidente, que cuando pierde las votaciones, como está ocurriendo en este caso, al mandar el veto, obliga a la oposición, en este caso, a reunir 2/3 de los votos en cada cámara para mantener la posición distinta a la del gobierno. Claro. O sea, el veto es un gran instrumento de todo gobierno porque le basta 1/3 de cada cámara para salir adelante. En fácil. En este caso, el punto de discordia es la plurianualidad, o Así sea, es. que no se discuta que se haga una fórmula automática en 2020. Entonces, el Congreso, la mayoría dijo, no, eso no, lo otro sí, pero esto no. Así es. Y el gobierno dice, no, pues, yo no estoy de acuerdo con esa indicación, entonces, en este caso presentó el veto, que fue rechazado en la la comisión, pero tiene que pasar a la sala y ahora no sé en qué están, porque... Y la sala tiene que Le basta al presidente Piñera 1/3 de los diputados presentes para ganar su posición. Porque Claro. el veto tiene la ventaja para el Poder Ejecutivo que no requiere la mitad más uno, requiere 1/3 más uno. Ahora, esto tiene otro elemento. El gobierno, si decidió aplicar el veto, inmediatamente un mensaje para la oposición con respecto a la reforma tributaria.
No, yo no creo que están pensando, yo creo que no están mezclando los proyectos. Yo creo que No, están pero como pensando, señal, porque de hecho la porque misma... además tienen que sacar este proyecto ahora, esta semana, Francisco. Esta semana, ¿qué? O sea, quedan 2 días. O la gente la gente que gana el sueldo mínimo se queda sin reajuste. Claro, sin las 10 lucas nuevas, digo. Porque si se hace el próximo mes, las 10 lucas van a llegar desde septiembre, En septiembre. y no de agosto. Así que yo creo que no sacan nada con echarse la culpa unos y a otros. sí. Van a tener que llegar a un acuerdo sí o sí, porque sería impresentable que no lo hagan. A que la gente le da lo mismo quién tiene la culpa, quién no, si uno tiene La la gente razón. lo que necesita, esos 700.000 ciudadanos, necesita 10 lucas ahora y Ya. a 300 lucas en marzo. Claro, Punto. lo demás es humo, que arréglensela Un como poquito puedan. de humo también, es verdad. Pero Yo era no hay- partidario de que los 300.000 fueran a partir del 1 de enero, pero ahí no hubo no caso. flotó, claro. Ya, nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más polos opuestos en Radio El Conquistador. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminsky y uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. Estamos comentando todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Así es. Estuvimos hablando del salario mínimo, acusación constitucional, intento de destitución del fiscal nacional. Ahora podemos comentar también lo que está pasando con el proyecto de reforma tributaria. Está surgiendo un liderazgo, que bueno, en realidad siempre ha estado, pero él está tomando como la Lo que pasa es que se batuta. concretó. Como que pasó como que pasó la primera línea política. Es que la reunión de ayer que organizó el senador Estamos hablando de Montes, Carlos Montes, sí, que senador. yo estuve en esa reunión, y he estado en varias antes que ha organizado Montes sobre el tema tributario. Ayer tenía una calidad distinta, por así decirlo. Porque está toda la oposición. Está la oposición demócrata cristiana, la oposición del Frente Amplio y la oposición del PS, PPD, PR y PC. Todos. Todos en torno a un tema concreto, que es la reforma tributaria. Exacto. Y en el fondo evaluando qué van a hacer, qué posturas van a Claro, tomar. entonces, ¿cuál es el mérito de Monte? Que logró, a través de un tema concreto, unificar a la oposición. Ahora, no es fácil, porque la unificó en torno a 2 principios, que todos están de acuerdo. Que la reforma del gobierno no recaude menos, un principio, y el otro principio, que lo que va a bajar en impuestos sea compensado con justicia, es decir, que paguemos más los que tienen más. Ahí no hay ni uno en contra de ese criterio. Ya. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la diferencia entre ustedes? La diferencia está si se rechaza o no la idea de legislar. Ciudadano, cuando un gobierno presenta un proyecto de cualquier tipo, Y tan emblemático en este caso como esta. muy importante, la oposición puede decirle, si tiene mayoría, que es el caso hoy día, donde tenemos mayoría en ambas cámaras,
Cuando se inicia el debate, perdón, antes de iniciar el debate, tú puedes decir, ¿sabe qué más? No quiero legislar sobre esto. Eso se llama rechazar la idea de legislar. Sí, recordémosle a nuestros auditores que siempre que se hace una reforma o una ley, tienen que aprobar primero la idea de legislar, como dices tú. ¿Qué quiere decir esto? Queremos hacer una reforma tributaria. O de cualquier cosa. Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Claro. ¿Queremos discutir una Sí, está perfecto. O Claro. sea que no necesitamos... Pero eso o ocurre en este el minuto. 99% de los casos, el que se sí, discute. Sí, porque en el fondo esto es una etapa previa. Ah, sí. El que se apruebe la idea de legislar es simplemente que se apruebe que se va a discutir. A discutir, no tiene resultado. Eso en ningún caso significa que se apruebe nada. Nada. Y recién ahí se empieza a discutir y puede terminar en un rechazo también. Exactamente. Entonces la diferencia que tenemos, que yo la viví ayer, la vi. La mayoría se inclina por el rechazar la idea de legislar, ¿eh? Pero, Francisco, ¿usted no cree que sería demoledor? Porque el gobierno acusa a la oposición de ser Sí, obstruccionista. aquí hay una batalla comunicacional, olvídate. Entonces, imagínate, la gente que eligió este gobierno Sí. lo hizo justamente pensando que ellos reactiven la economía. Y obviamente la reforma tributaria, más allá de los detalles que estén de acuerdo o no, se supone que según el gobierno es uno de los instrumentos Claro, lo que para pasa es que reactivar la economía. El grupo que yo estuve ahí, Según ellos no reactiva la economía. o sea, hay medidas reactivadoras específicas, la depreciación acelerada 1 o 2 años, el tema de la Araucanía. ¿Cuál es el dilema de la oposición? Esto es re importante, ciudadano. El dilema es que algunos dicen, rechacemos la idea de legislar para negociar con el gobierno. ¿Y por qué no negocian en la negociación propiamente tal, que es cuando se discute? Lo que pasa es que hay un problema de tiempo. ¿En qué momento negocian? ¿En qué momento muestra fuerza? Hay algunos que quieren partir de mostrar fuerza desde la partida. ¿Por qué ocurre eso? Porque el proyecto del gobierno, que es un paquete obviamente, en mi opinión, y lo que escuché ayer, tiene elementos que yo votaría al tiro que sí. Es de justicia tributaria que disminuyamos la evasión del IVA por la vía de instalar la boleta electrónica. Por ejemplo. ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿Ya? Además, ya la factura electrónica dio algún resultado positivo. Ya por eso, pero si pensamos en la gente, si eligieron a un gobierno para que reactive la economía y la oposición le bloquea incluso la idea de legislar con un instrumento para reactivar la economía, al final no les puede ser un boomerang. Decir como, oye, esto en realidad no tiene ningún interés en mejorar el país, o sea, mira cómo nos dejaron creciendo nada Claro, el año lo que pasa es que anterior. Y se más su- encima ahora le niegan la sal y agua al gobierno. Lo que sucede es que en el argumento opositor técnico se sostiene que esto no ayuda a la reactivación. Pero es que eso lo pueden discutir cuando se esté hablando del proyecto. Y decirles, Así es que no te esto- digo, pero, o sea, podrían decir, ya, legislemos estoy describiendo. y esto está todo malo. Entonces, cuando tú escuchas a un tipo que sabe mucho, que el ex subsecretario Alejandro Mico, Pero o- él también es padre de esa guagua sí, deformada. o la Andrea Repeto, que no participó indirectamente, o... Bueno, hay decenas de economistas de la oposición que sostienen que, a diferencia de lo que opina el gobierno, esto no es reactivador y más bien es un aumento del consumo de los sectores de mayores ingresos. Esa era la opinión de Nicolás Izaguirre como economista. Porque Izaguirre decía, cuando tú quieres reactivar, hay que bajar los impuestos de primera categoría, cosa que no ocurre aquí. Pero hay 1000 diferencias. Lo concreto, auditores, es que el senador Monte, para seguir la línea del titular del diario La Segunda, Él está rearticulando este acuerdo. rearticuló y rearticuló, porque ayer tenía sentados a ambos lados al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que es el diputado Mota Cristiano Lorenzini, y a su derecha al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que es el senador Juan Pablo Letelier. Lo que yo observé y escuché es que hay una mayoría por rechazar la idea de legislar, y la minoría sostiene que es muy difícil lo que tú señalas, frente al país, rechazar la idea de legislar porque el proyecto tiene elementos positivos. Y se reducen a 2, pueden haber más, pero los 2 principales son la boleta electrónica, que ayuda a disminuir la evasión, y de justicia tributaria, que los servicios de Internet paguen el 10% de impuestos. Y el caso de la vivienda, por ejemplo, que lo hayan destacado. Hay una discusión enorme que yo aprendí ayer. ¿Sabes cuál es la que aprendí? Porque... Porque habíamos llegado al consenso que Sí, 4.000 pero- UF todavía clase media. Sí, no, pero es que lo que aprendí, y además me lo corroboró la propia Cámara Chilena de Construcción, Que eso es de construcción. exactamente, no está el sitio. ¿Ya? Entonces, al final... lo que O estamos- sea, el precio de venta podría ser más no, alto. en palabras de la construcción. Hasta 7.000 Entre 6.000 y 7.000 UF. Ahí ya se va subiendo un poquito. Ahí ya, a ver, ¿cuánto es 7.000 UF? Son 26, como 26 190. millones, son 1.000 UF.
Sí. Multiplica por 7. Hagamos un ejercicio, auditores. Te digo el tiro. ¿Cuánto estamos viendo? 7.000. Ponle más bajo. 7 por 26 sí. igual 182. Ya, entonces, una propiedad por 182 millones de pesos en Chile no es clase media. Pero es que es más fácil hablar de UF, porque 4.000 Sí, UF claro. sí. Lo que pasa es que aquí a 7 nos pasamos casi el doble. Exactamente. Yo fíjate que yo no sabía. Da para mirarlo. Da Yo para no sabía, pero hacer un doble clic. fíjate que leí al gerente general de Paz, la constructora, Sí. que yo lo conozco además, es hijo de unos militantes del PP antiguo. Y me llamó la atención que él decía, esto no nos va a mover más. Y lo que pasa es que esta propuesta del gobierno de 2.000 a 4.000 UF es solo en la construcción, pero la venta de lo que se construye incluye otros costos. Entonces, él hablaba de 6.000 UF, el otro día la Cámara habló de 7.000 UF. Ya. ¿Ya? Entonces, es para conversarlo con Felipe Larraín. Pero de todas maneras. Porque lo que todos se habían entendido en un comienzo era que era Es que era 4.000 2.000 a pesos 4.000, venta. Claro. Es que es distinto una vivienda El precio de venta a lo que 108 millones a a 160. 190. Sí. O sea, 190 no. Ya, pero yo creo que eso, o sea, es cosa de discutirlo, ¿no? Discutirlo, sí. Porque obviamente tiene sentido. Lo que pasa es que ha sido muy jodido para el gobierno las declaraciones de estos empresarios. Porque la Cámara Chilena de Construcción, al colocar 7.000 UF, que Claro, es como que lo mató. y el gerente de una de las empresas más grandes de Chile, que es Paz, ¿ya? Que ya me voy a acordar el apellido, que te diga, oye, no, esto mueve re poco, salvo que vamos a aumentar un subsidio, no a las clases medias, porque en el estricto Con rigor, clase media alta, claro. pero bien alta, porque saca la cuenta que No, es que si es 7.000, sí, po, obvio. O sea, si 190 vamos a millones de ese- pesos es un dividendo como 800 lucas o 900 lucas. Entonces, bueno, ahí está el tema, pero a ver, políticamente, Montes se ha notado, en mi opinión, un poroto. ¿Y cuál es la postura de él? ¿Rechazar? Rechazar. Ah, o sea, ni Pero siquiera- rechazar, decirle a Felipe Larraín, ¿sabe? Que si no negociamos ahora, rechazamos. ¿Te fijas que es como ajedrez? Ya, pero en el fondo, más que rechazar, Ahora, lo es que como sí la está amenaza. claro- ¿Eh? Es qué es lo que quiere negociar la oposición, Sí, obvio. que son dos cosas. Obvio, la reintegración del sistema. La reintegración, Está claro. uno, y mantener las disposiciones de no a la ilusión, la norma anti-ilusión. Lo demás, todo discutible. Claro, que se puede discutir un detalle más, uno Exacto. menos, una cifra, una Entonces, UF. fíjate que como se logró organizar y ordenar la oposición, la palabra la tiene Felipe Larraín. Ya, pero entonces, al final, para quitarle dramatismo, esto podría tratarse de negociemos, porque más allá de rechazar o no, negociemos. Así es. Ahora, claro, si llegaran a rechazar, yo creo que puede haber un costo político ahí fuerte. Bueno, ese es otro de una variable al rechazar. Sí, Que se tocó el tema ayer, entre varios. El senador Jorge Pizarro lo dijo. porque deben decir, oye, ¿cómo nos va a ver la gente? O el O sea, mismo Lagos Ver que te dice, pero oye, yo estoy en contra de rechazar. de rechazar, porque yo soy partidario de la boleta electrónica y partidario No, y además del impuesto a Netflix. además que, insisto, incluso aprobando la idea de legislar, después igual pueden rechazar toda la reforma. Sí, o sea, no es una obligación a que tienen que llegar a un Claro, acuerdo. Lo que pasa es que el temor está en que está muy desordenado los alineamientos en el Parlamento. O sea, el temor es que si no rechazan, puede pasar que Es que hay parte de una la frase DC, de Felipe puede Larraín pasar que parte de la DC, Sí, claro. cuando él dijo hoy, si nos faltan unos poquitos votos, Ahí se equivocó Felipe Larraín. porque ahí ustedes creen que si porque es que colocó aprueban, en nosotros una alarma. claro, debe decir, chuta, O sea, ya tiene negociado algunos votitos. chuta, eso quiere decir que, Algún puente, una estrella de ambulancia. o sea, ¿Ah? buen chileno, ustedes ven que si no amenazan con rechazar, que es lo que sí pueden, Sí, claro. después, aunque no lleguen a acuerdo, igual puede aprobarse la reforma con algunos votillos escondidos por ahí que estén. Exacto. O sea, Es que además ya ocurrió con el salario mínimo. sí. Acuérdate que de los diputados de Muestra Cristiana, que son 14, 9 votaron con nosotros y 5 con la derecha, en el salario mínimo. Ahora, políticamente, si ustedes no rechazaran y después no llegaran a ninguno de los acuerdos principales, igual se aprobara la reforma, sería duro para ustedes. Sí, claro. Entonces, claro, ahí Porque está la eso discusión. significaría que estamos quebrados. Y que pesan menos que, claro. Papitas fritas. No obstante siendo mayoría. No Claro. es una cosa loca. Entonces, esa mayoría la pueden hacer valer más antes en el rechazar o no. Es que más después fuerte antes en- que durante. Políticamente eso es interesante entender. Antes que durante.
Claro, Claro. pese a que el costo político que se puede pagar con una cosa así, yo creo que es bien alto. Es alto. Oye, en mil noticias más, porque siempre nos falta tiempo. Presidente Piñera fue Quintero, está la escoba, nadie sabe, no está muy claro quién está contaminando. Pero Es ¿sabes qué? impresionante eso. Una cosa que a mí me llama más la 301 intoxicados. Sí, pero y todavía ¿sabes? no sabemos quién es. Pero ¿sabes lo que más me preocupa, Francisco, por lo que hemos ido conociendo? Es que sería sería mucho más fácil si hubiera un agente contaminante. Claro. Pero lo que estamos viendo al parecer pueden ser varios. es que pueden ser varios. Y podemos tener contaminación aérea, podemos tener contaminación en la tierra, tenemos Sí. contaminación en el agua. Entonces es mucho más difícil, porque no es uno que tú digas, ya listo, por último cerramos esta planta. No, pues. Porque Bueno, ¿quién es? alguien me dijo, son 15 Hay que entre 15 y 17 empresas hay 15 en esa empresas. zona Sí. y se culpaba a ENAP desde el gobierno. El desde ENAP otro- dice que no. ENAP dice que no, quizá ENAP tiene que ver con alguna de las cosas, quizá otras empresas de otra, pero ¿qué hacemos por mientras? Sí. Yo creo que es una situación dramática lo que se está viviendo en Quintero. Sí, porque ¿qué hacemos? Sacamos los niños, sacamos a la gente, sacamos las La casa sigue empresas. suspendida. ¿Qué pasa si Hay paramos la a lo menos empresa 15 empresas. y sigue contaminado todo? Y sigue contaminado. Bueno, la solución más radical es evaluarla de cero. O sea, O sea, una evaluación de impacto ambiental con los estándares de hoy día. sí, pero yo Porque haría para que eso. estemos cada 2 o 3 meses con intoxicados, No, pero yo haría eso y haría un estudio profundo de la tierra, del agua, Así porque al final, ¿cuánto del daño es irreversible? alguien ¿Cuánto se decía el puede otro día, cambiar? Loreto Seguel me decía que nombró 2 empresas que habían hecho inversiones de 100 y 200 millones de dólares. Habían subido el estándar. Pero pasa que es insuficiente. O sea, claro. Y hay daños que sean irreversibles. Porque, ¿qué pasa si sacamos la empresa y el daño que ya no se pueden remediar? No sé, pues, veámoslo, Bueno. porque estamos hablando de vidas. Pero yo creo que a esta altura no hay posibilidad alguna de vacilación o ambigüedad. Tú no puedes, son 50.000 personas, Quintero. 32.000 hemos visto. Ah, La que suma. y mucho que hay, sí. ¿Ya? Entonces no pueden estar sujetos a que a alguien se le abra la llave y terminemos. Si es que eventualmente pueden haber daños que pueden ser permanentes en el tiempo, eso no se ven. Así es. No es como cuando tú te intoxicas, que algo te cayó mal, fuiste al Te hospital, limpia el se te estómago y paró. se acabó. No, Bueno, puede no. haber una cosa media Como el cáncer. transparente, po, claro. cáncer. Y eso no nos podemos arriesgar. Así es. En El Conquistador, estamos escuchando Polos Opuestos. En estos días de frío, Bosca, Bosca y Atlantic. Atlantic. el mejor calefactor eléctrico de Europa con estilo, lo puede tener en su casa. Tecnología francesa con Atlantic. Conozca los modelos 2018 en grandes tiendas y también, como siempre, conozca calefactor Smart de Bosca. Pensar en sucursales Bosca, distribuidores nacionales y bosca.cl. Muy bien, Bosca. Mirador de Pumalal, como siempre, en nuestro programa. Si usted quiere vivir en el mejor. Son dos distintos tamaños de distribución, terreno de 5.000 metros cuadrados, una vista espectacular. Muy bien, Pumalal. Pero lo mejor de todo es que las casas de verdad son muy bonitas, así que ingrese a miradordepumalal.cl. Todos los temas de las filtraciones de los eventos de los techos se pueden acabar en forma definitiva con ProRoofing. Tiene un producto que se llama Gecoflex, que es Y una tapa los gomita. hoyos del techo. Sí, es una gomita. Imagínese como si usted bañara una goma, como una silicona, todo el techo, entonces el agua le resbala y así no va a tener más problemas en las techumbres. Muy bien. Ahorre tiempo, dinero y molestias con este innovador producto. Lo encuentra en proroofing.cl, proroofing.cl. Y por último, Ashley, para que Furniture. conozca. Ashley Furniture. Tienda número 1 de Estados Unidos, Ashley. Lo puede encontrar, conozca las rebajas, además, aprovechelas y todos los estilos que va a encontrar en Ashley, en Loarnechea, Conchalí, Cerrillo, Santiago, Pudahuel, Viña del Mar, pero también usted si viene En a otra, muchas partes en de Facebook. Chile, Ashley Furniture. Lo encuentra en Facebook, tal como tú dices. Muy bien. Ashley Furniture, Home Store, Chile. Bueno, tenemos novedades más. Bueno, es como una curiosa. cosa interesante, Te puedo decir el una Premio como. Nacional de Historia, una- Sol Serrano. Ah, sí. Que es la, que bueno. a todo esto, ella por sus méritos propios, pero que bueno que es la señora de Jorge Correa Sutil. O sea, una pareja exitosa. en Una sus pareja, profesiones. podríamos decir que una pareja intelectualmente muy Potente. muy Yo los intensa y conozco a los dos, potente. así que hablo bien. Pero bien merecido este premio. Ella se ha dedicado a mucha publicación, pero las más
connotadas son Historia de la Educación en Chile, y creo que el libro más potente de ella es sobre una relación entre el Estado de Chile, el Estado laico y la Iglesia, y Dios. Oye, ayer comentamos, fuera de micrófono parece, las imágenes en Irlanda, la visita del Papa. ¿Tú Sí. las viste? No, pero tú me la Yo contaste. te comentaba que el Papa La calle móvil, vacía. pero atestado de gente en la última visita del Papa Juan Pablo II, y ahora pero los grillos, ¿no? Así Nada, es. nada. Ahí tú te das cuenta la dimensión de lo que está viviendo la crisis. Bueno, y la acusación de un ex nuncio sobre el Papa Francisco que es encubridor y que renuncie. Porque habría encubierto al arzobispo, que me parece que de Washington. Oye, pero a propósito de libros, que yo cuando leo, lo estoy leyendo, me gusta recomendarlo. Ayer les comenté que, bueno, yo terminé ese libro ayer, pero empecé otro que me llevó una sorpresa mayor. Ayer les comenté el libro que es para una película de espionaje, ¿no? Para no repetirlo. Que parecía hasta Joaquín Lavín. Claro, Hijos del Frío. Pero ahora estoy leyendo un libro que es, a ver, para decirlo en contexto, el Partido Comunista en su lucha contra Pinochet hizo muchas cosas, pero hay dos que son a nivel mundial. Uno, ¿A qué te refieres con nivel mundial? De la organización del impacto, internacional. del ya. impacto. Una que es el intento de asesinato de El Pinochet, atentado. el atentado, que se ha escrito de todo mucho. Pero la otra operación, que también se ha escrito pero mucho, pero este libro la aclara completa porque son los propios compadres que hablan, se llama Carrizal, las armas del Partido Comunista Chileno. La internación de armas por Carrizal Bajo, que fue Entonces voy a frustrada. la página 50, pero ya quiero contarle... ¿Y está entretenido? Muy entretenido, muy entretenido. Ya quiero contarle que hubo 2 desembarcos, ¿eh? Pero el primer desembarco en mayo del 86, esto es muy, diría un ciútico, muy chileno, lo que les voy a contar. Típico de Chile. Primero, la goleta casi se hundió por el peso. No, te prometo. O sea, Sacando el agua con tarrito. a ese nivel. Porque llevaban 32 toneladas de armas e explosivos en una goleta bastante precaria. ¿Y de dónde venían? De Cuba, o sea, no, del carguero cubano. O sea, se juntaron 250 millas en el pleno océano, esto contado por ellos mismos, y un enorme buque cubano les traspasó con grúa a la goleta y la llenó de armas y municiones y explosivos. Pero la llenó tanto Que que la goleta, cuando empezó a volver a Chile, a las costas de Chile, a Chañaral, a Carrizal, empezó a hundirse. Ya, superaron el problema. Después se cruzaron con los buques de la Armada. Una cosa poca, ese. Porque volvían algunos buques de la Armada. Esto fue el 26 de mayo de 1986. Cáchense la fecha, auditores. 26 de mayo. O sea, venían de vuelta de los homenajes a Arturo Prat en Iquique. Y literalmente se cruzaron. Sin haber muerto miedo, ¿no? La goleta con 32 toneladas de armas y 2 o 3 fragatas de la Armada. O sea, los tipos iban pero verdes adentro. Imagínate el nervio. Y claro. dispuestos a morir ahí, porque no Es saben. que no tenían otra. Y ya la tercera, diría un ciútico muy chileno, es que se les apagó el motor, se les fundió el motor. ¿Y cómo lo solucionaron? Ahí, los marinos del buque, digamos, de la goleta, ahí hay un experto, entonces cambió el filtro. Para poder llegar a la playa, o sea, cuando los compadres llegaron a la playa a desembarcar las armas, ya sencillamente venían muertos. Ya, mira todo lo que les pasó. Ahora son viajes largos, ¿eh? 2 Sí, días y pues. 2 noches. Y después me imagino que está ahí toda la parte donde lo descubren, po. No, que pasa que los descubrieron en la segunda internación. Ah, acá, esta es la parte exitosa. Claro. Oye, Pero imagínate la cantidad de armas que están 80 internando. toneladas de armas, yo creo que se distribuyeron las primeras 32 toneladas. Bueno, si hasta el día de hoy siguen apareciendo Siguen terroristas con impresionante armas que se presume que Así eran de esa época. Les recomiendo el libro, auditores, se llama Carrizal, las armas del Partido Comunista, Luis Rojas Núñez. Y Luis Rojas fue frentista. Entonces, lo interesante de esto es que no es un cuento que lo hacen tercero. Claro, el protagonista. Son los protagonistas. Ya, pues está recomendado entonces Carrizal. Editorial LOM. Ya, nos vamos. Se nos Sí, pasó nos rápido. faltó tiempo. Sí. Bueno, pero mañana seguimos. Oye,
Yo me canso más cuando no está Lavingrado, parece que hablo más. ¿En qué estará Lavingrado? Dicen que lo vieron Poniendo ladrillitos. cazando un terreno ahí en San Damián, Claro. al lado de la casa del presidente de la República, que él estima que hay que construir una torre social. Que tenga una muy buena tarde, los dejamos invitados a que se mantenga la sintonía. Ya viene la doctora Cordero con Sebastián Gajardo, mucho más en El Conquistador para todo Chile, todos los días.